Bueno, ¿cómo andan? Continuamos con nuestra clase del Zohar. Estamos todo el proceso de la creación. Ahora, tenemos que recordar que el Zohar no es un libro fácil y la Parashá de Bereshit no es fácil. Aquí hay muchos fundamentos, muchas palabras, muchos detalles, muchos temas que hay que tener mucho conocimiento previo, hay que tener mucho conocimiento del Etz Haim, hay que tener mucho conocimiento del entendimiento del Etz Haim, porque hay muchísimos detalles que en el Zohar lo puede decir con una sola frase y pueden ser hojas y hojas y hojas de estudio en otros libros. Entonces, nosotros estamos estudiando, intentamos profundizar, pero hay cosas que seguimos, ¿no? Ténganlo en cuenta y no desanimarse, en el cual, sino al revés, traer más luz al mundo y poder traer más conocimiento y, y entender que en esta primera vuelta hay cosas que tal vez no podamos entender del todo o tal vez no sepamos del todo, pero ya vamos a llegar a poder comprender todo el resto. En alguna vuelta ya lo vamos a lograr. Entonces, nosotros seguimos. La semana pasada estudiamos el movimiento, ¿no? Dijimos que a Maskilim, todo lo que son los iluminados, estaba hablando sobre el tema de los movimientos de la sonora, ¿no? De cómo se tiene que pronunciar la Torá, cómo se pronuncia las letras. Y las letras, en esencia, son las vasijas del mundo de Zerampin, o perdón, no del mundo de Zerampin, sino del Parzuf, en el cual es el que brinda la luz al mundo. ¿Y por qué lo trae? ¿No? Si estamos hablando de Bereshit, ¿qué tiene que ver ahora? Tenemos que saber varias cosas. Primero, al principio del Zohar, ¿no? De Parashat Bereshit, nos habla del Tzimtzum, la primera contracción, cómo la luz infinita desaparece. Pero tenemos que saber algo, no desaparece. Eso tenemos que saber siempre. La luz está. Lo que no está es el recipiente que revela la luz. ¿Ok? Entonces, es un pensamiento un poco distinto, pero tenemos que recordar que cuando nosotros decimos hubo un tzimtzum, una contracción de la luz, pero con respecto a quién, acuérdense, ¿no? Einstein ya nos dijo, todo es relativo. Entonces, ¿qué significa que sea todo relativo? Significa que tenemos que saber con respecto a quién. ¿A la luz? No, la luz no desapareció, no es que ahora boom, se fue a otro lugar, no está, no, está. La luz siempre está, dice Ania Bayalo Shinite, la Yol, o sea, Hashem Yudke Vavkei, que es la expansión de la luz, es cómo se manifiesta la luz en la realidad, no dejé de estar, o sea, no importa Tzimtzum o no Tzimtzum, esos son connotaciones o nombres o todo lo que nosotros podemos decir es con respecto de nosotros hacia la luz. Nos empieza a decir el Zohar, en el cual hubo un din, ¿no? Dentro de lo que es la bocina de Karnut, esa luz grande que había, ¿no? Empezó a haber una luz, después los colores, empezamos a hablar de todos esos temas. ¿Qué son? Son distintos masajim, son distintos velos, son distintas formas de que frenamos o que se fue frenando la luz por intermedio de las distintas vasijas para poder manifestarse esa luz. Ahora, de ahí aparecen los colores, y que nos dice no había ni negro, ni blanco, ni rojo, ni verde. Empieza a hablar de todos los colores, que son las sefirot. ¿Por qué? Ahora, tenemos que entender algo muy importante. ¿Cuál es la situación? El tzimtzum es la desaparición de la luz y la aparición del recipiente en el cual tiene que entrar en un desarrollo para volver a recibir la luz. No sé si queda claro un poco, pero ese es el trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Es muy increíble. El Zohar nos va a enseñar, nos está enseñando todo el proceso de la creación. ¿Para qué es? Es para poder volver a llegar al estado en el cual el recipiente puede recibir la luz, pero de una forma correcta. Para entender un poco mejor, nosotros tenemos que, el bebé nació, el bebé no puede seguir comiendo de la misma forma que comía antes, tiene que tener una nueva forma de comer, porque si sigue comiendo la sangre, o sea, se va a morir, o sea, no puede alimentarse, no puede seguir comiendo del ombligo,
necesita ahora tener una forma nueva. Entonces, nos dice también la Torá, nos va a decir más adelante el Zohar, que lo que estaba abierto se cierra y lo que estaba cerrado se abre. O sea, el ombligo se cierra y la boca se abre. Ahora empieza a comer. En lenguaje cabalístico, por decirlo de alguna manera, eso se llama masajim. ¿Qué son masajim? Son velos. ¿Qué significa un velo? ¿Qué significa? En verdad, no sé si la palabra correcta es un velo, sino es una pared, es una forma de frenar la luz para que no vuelva a entrar y de esa forma se puede ir manifestando los distintos planos y los distintos niveles. Ahora, ¿qué significa todo eso? Vamos a dar un ejemplo que siempre damos, que ya lo habrán escuchado muchas veces, que si yo, por ejemplo, tengo algo, y ustedes cómo pueden ver eso que yo tengo, de una forma muy sencilla. Viene la luz no entra, sino que la luz choca, rebota y vuelve hacia atrás. Y ustedes reciben y perciben esa luz en el cual fue rebotada de ese recipiente. Ahora, a niveles espirituales, eso se llama un masaj, en el cual la luz no puede entrar y la luz es entregada hacia atrás. Ese entregada hacia atrás o ese viaje hacia atrás, por decirlo de alguna manera, porque no es exactamente un viaje hacia atrás, es lo que se va a llamar el Or Joser, la luz retornante. ¿Y qué significa una luz retornante? Significa la nueva forma de poder recibir la luz. En todos los aspectos, eso es lo que se llama. O sea, la luz retornante es la nueva forma que va a poder el recipiente recibir la luz. Entonces, ¿qué es lo que estamos explicando? Que en todo momento que nos está hablando de lo que hay, que son masajim, que son distintos niveles, y cada uno de los niveles, lo que nos está diciendo, en otras palabras, son las distintas formas de cómo esa luz digamos, genera esa luz retornante. O sea, nos está diciendo los distintos masajim que tiene. A modo de ejemplo, podemos decir, un niño nace, tiene un masaje determinado, él crece, es un adolescente, tiene otro tipo de masajim, tiene otro tipo de velos, tiene otro tipo de frenar esa luz y revestirla. Y así hasta que va creciendo, etcétera, etcétera. Lo mismo, pero el niño, el adolescente, el adulto, todos están funcionando en un mismo plano. Pero hay distintos planos, que los planos a su vez también tienen sus niveles, donde están los ángeles, donde están cada uno de los niveles. En esencia, lo que estamos hablando y explicando son los niveles de cómo la luz es revestida en esos planos. Si lo queremos bajar a un nivel también de vuelta práctico, podemos decir, hay niveles que la luz se reviste en sentimientos, hay lugares que la luz se reviste en pensamientos, ¿no? En entidades, en lo que sea, pero son todos revestimientos de la luz. Y de esa forma, una vez que es revestida, la luz puede manifestarse nuevamente. Todo nuestro trabajo en el mundo es volver a crear esos recipientes para que la luz pueda ser manifestada, la luz del creador en el mundo. De ahí que tenemos 6 días de la creación. Y nos dice, lo leímos hace 2 parshiot en la Torá, ¿para qué fueron creados? Para trabajar, o sea, tenemos que venir a trabajar. ¿Qué significa ese trabajo? Es generar esos recipientes para que la luz pueda ser manifestada. Ahora, ¿y cómo creo esos recipientes? ¿Cómo se generan? ¿Cómo aparecen? Etcétera. Antes que nada es la voluntad, el deseo. Dijimos y definimos ya en otras clases que el deseo es el que va a traer la luz al mundo, ¿no? Pero tiene que tener un proceso, no simplemente quiero y aparece la luz. El querer y hacer trae, genera luz. ¿Y qué es el hacer? Es la luz retornante. Por eso yo puedo decir mucho, pero, perdón, si me quedo sentado y no hago nada, la luz no está revestida. En este mundo es el mundo de la acción. Tenemos que actuar, tenemos que hacer y generar eso. Puede ser un movimiento pequeño, pero algo hay que hacer. Ahora, en un cierto, dijimos, perdón, volviendo al hilo conductor, dijimos que los 6 días de la creación y el Shabbat, eso vendría a ser Zeranpin y la Nukba.
Y de ahí nos dijo la semana pasada, lo que estuvieron en la clase, los que escucharon por YouTube, o los que nos siguen escuchando, nos siguen de lejos, eh, lo que tenemos que hacer es generar esa luz, perdón, generar ese recipiente. Y nos dijo que a Masquilim, ¿no? Los que iluminan, los sabios, y así van a iluminar como los que generan, por intermedio también del sonido, que son las letras, que es como le damos y nos explicó los distintos niveles, todo lo que dijimos en la clase pasada. Esa es otra de las formas. ¿Ok? Bueno, eso fue un pequeño resumen. Quiero hacer otro pequeño resumen, que lo que vamos estudiando ya en el Zohar es que al principio hubo un tzimtzum, una contracción, y esa contracción se produce por intermedio de un din, de un rigor. El rigor es el que permite generar esos masajim. Después nos enseña que ese rigor tiene distintos niveles, y esos niveles fueron los que generaron las distintas tonalidades. Y ahí es todo lo que seguimos explicando para toda la creación. Explicamos los nombres también, nos dice que nos habló de lo que es Ekie, Asher, Ekie, nos habló de Rosh, nos habló de Asher, Bereshit, Bará, ¿no? Que es toda la creación, en fin, todo lo que ya estuvimos hablando ahora en el Zohar, y ahora nos continuamos con el tema de la iluminación. Entonces, retornando a nuestro estudio. Entonces seguimos así. Veamos, Kilim y Aziru que Zohar Rakia. De vuelta, para seguir explicándonos y enseñándonos todo lo que tiene que enseñarnos el Zohar, es sobre, ¿cómo se llama? Utiliza el mismo pasuk que estuvimos ya utilizando. Y decía, Masquilim y Aziru que Zohar Rakia. Bueno, los entendidos, los estudiosos, los sabios van a iluminar como el resplandor, como la luz del firmamento. Inun Kaiman Besamjim de Hawa Pirión. Son los, ¿cómo se llama? Los postes, ¿no? Las columnas. Y a Danim, los parlamentos, no me acuerdo la palabra cómo se llama en español, pero es lo que estaba en el Bet HaMikdash, de los que se sostenía, que pertenece a Netzach y Hod, son las sefirot de Zerampin. Y en Netzach y Hod son los que construyen la Malhut, que es lo que se llama el apirión. Pero, déjame que me fije, a ver cómo era que se llamaba en español. Palanquín, es el apirión. ¿Ok? Y es lo que, así se dice en español. Me lo había anotado para esta clase. Que es lo que vendría a ser, es el Adnut, vendría a ser el Ejal, vendría a ser el espacio que se genera, no es la Malhut. Todo lo que cuando se habla de un espacio o algo, que hay un espacio, un lugar, eso ya es la Malhut, porque la Malhut es un espacio donde puede ser llenado. Y dice, Maskilin inun kaiman besamjin ilain. Y empieza a enseñarnos, empieza a explicarnos que los masquilim, o sea, los estudiosos, son los que vienen y sostienen y los que mantienen el tiferet, o sea, el cuerpo, el guf, ¿no? Y también, perdón, el Netzach y Hod son los que construyen la Malhut y por ellos son los que le dan la luz. Y son los Amudim, son las columnas que había en el Bet HaMikdash. De Inun Mistaklei Besuklatanu Bechol Madistarich Au Apirion. Y sigue explicándonos qué es, por qué se llaman Netzach y Hod, los masquilín, por qué se llaman, qué son. Porque vienen y estudian y aprenden y miran por ellos mismos, con su inteligencia, con los que pueden llegar, con la luz que pueden ellos ir bajando, para saber qué es lo que precisa la Malhut. Maditz daich au apirión, qué es lo que precisa ese apirión, ¿no? El parlaquín, ¿no? Así se decía. Y no esperan hasta que la Malhut pida, sino que son los que pueden venir y bajar la luz para que llenar. Besamjin, delay, son los que también vienen y arreglan a la Malhut por intermedio de Netzach y Hod, que pertenece a Zerampin. También lo que nos está enseñando, nos está insinuando que Zerampin, ¿quiénes? Son los 6 días de la creación, Malhut, ¿quiénes? Es el Shabbat, o sea, 6 días es la creación en la cual nosotros vivimos, 6 días son los 6 lados. Tenemos 6 lados, estamos creando un espacio. Ese espacio es la Malhut, ese espacio es el Shabbat.
¿no? Tenemos arriba, abajo, adelante, atrás y a los costados, es 6 lados, es la dimensión en la cual nosotros vivimos. Esos 6 lados que son cada día de la creación, eh, lo que va a generar es el espacio en donde puede entrar la luz. Y esa luz, ¿cómo llega? Llega por intermedio de lo que hicimos cada día y día. Cada uno de los días va a entregar en el séptimo día, que es el Shabbat, toda esa luz que generamos entre los 6 días. De ahí que en Shabbat todo el mundo se eleva a otra dimensión. Y acá nos lo está comparando también con lo que sucedía en el Beit HaMikdash. Básicamente el Beit HaMikdash era la manifestación de la Malhut en el mundo. Pero a su vez nos está diciendo de dónde recibía la luz, de Netzach y Hod, y nos está diciendo a dónde pertenece Netzach y Hod, pertenece a la Malhut, perdón, pertenece a Ampli. Ahora, ¿y quién es eso? Dice, son los masquilim. También por intermedio de la luz, por el estudio que hacen, por intermedio de todo lo que pueden bajar, le están dando la luz a la Malhut. Ahora, ¿quién es la Malhut? La Malhut es la que, a fin de cuentas, es la que invita a esa luz. O sea, es la que genera ese deseo para que la luz pueda ser bajada. Y una vez que pueda ser bajada, antes que sea bajada, tiene que ser revestida. Y ese revestimiento va a venir por intermedio de Netzach y Hod para que pueda entrar en la Malhut. Y nos sigue explicando lo siguiente. Sitra da, este secreto, Sitra es el secreto, da, lo vas a saber de lo que dice del pasuk siguiente, de lo que viene ahora y dice, quemó de Atamer, así como está escrito, como dijo David Amelech, quemó de Atamer, como de At, dijo él, Amar, dijo, ¿quién? David Amelech en el libro de Teilim, Ashrei Maskil el Dal, Ashrei, o sea, Ashrei es el, bueno, qué bueno, qué genial, qué bienaventurado, no sé cómo se traduce, ¿no? Pero es como, qué grandioso, Maskil el Dal, o sea, el que le da inteligencia al Dal. El Dal es al pobre, el que no tiene, antes de que lo pida. O sea, el que da y le da luz al que no tiene sin que siquiera que lo pida. Y así, ok. Y eso explicó los masculín. ¿Por qué tienen tanta fuerza? ¿Por qué es tan importante? Yo puedo pensar también en el cual nos está diciendo que el estudio, y esos son los masculín, el que puede estudiar, el que se ilumina, es el que puede bajar muchísima luz. Y la pregunta es ¿por qué? Puede estar estudiando en su casa y demás, o escribir libros, es cierto, pero hay un tema muy importante que hoy en día también se está generando, pienso que se está mucho más al conocimiento público, y que también lo dijo el psicólogo alumno de Freud, Jung, creo que fue él, porque él era una línea muy, muy interesante, en el cual hay una conciencia colectiva. Perdón, hay una conciencia colectiva. ¿Qué significa una conciencia colectiva? O mejor dicho, ¿de qué nos ayuda a saber eso? En el cual, si yo puedo alterar en mi pensamiento, quiere decir que yo voy a estar dando y, digamos, goteando a esa conciencia colectiva. Y si mi pensamiento cambia y llega a niveles elevados, mi goteo va a ser mucho más elevado. Y eso puede entrar en lo que vendría a ser la conciencia colectiva y puede traer mucho más luz al mundo, puede traer mucho más bondad, puede cambiar toda esa conciencia. Y todo es en base a lo que nosotros estudiamos. Pero lo que estudiamos tiene que tener un punto muy importante. Y esto es, pienso el secreto de lo que nos está enseñando también acá el Zohar. Dice, estos eran los pilares en el Beit HaMikdash también. Los amudim, los pilares. ¿Qué significa? Era lo que sostenía todo el sistema. ¿Y qué significa que era lo que sostenía todo el sistema? Significa que hay algo en el cual que hay que sostener. O sea, el estudio por sí mismo es muy bueno, nos puede dar muchos pensamientos, muchas ideas, pero nos dicen nuestros sabios que el pensamiento, no, el estudio nos tiene que llevar a la acción. O sea, nos tiene que cambiar algo dentro de nosotros. Y el hecho de que nosotros cambiemos, también toda nuestra realidad va a ir cambiando, toda la gente alrededor nuestro también va a ir cambiando. Entonces, el estudio no es simplemente un estudio, sino es algo que nos va transformando. Así tenemos que el libro del Zohar es uno de los estudios en el cual transforma mucho más a las personas, ¿no? El simplemente de escucharlo.
Eso ya lo explicamos en otras clases. Pero entender que hay un porqué de las cosas. No es simplemente entender, bueno, cómo funciona, cómo puedo entender el mecanismo de un reloj. Es muy lindo, no. Yo lo entiendo para construir relojes. O sea, ese es el punto. Yo quiero estudiar porque estoy construyendo algo, puede ser, estoy trayendo luz al mundo, estoy construyendo una realidad mucho mejor en el mundo, y de ahí eso me tiene que llevar a la acción. Y eso es lo que dice Amaskilim, los sabios. Después dice Yazdehiru. ¿Qué significa Yazdehiru? Van a iluminar, ¿no? Eh, ¿Quién? Nosotros estamos entendiendo quién va a ser los que van a iluminar. Netzach y Hod van a ser los que iluminan. De ahí lo yazido velonarin, porque si no iluminaran y no darían esa luz, Netzach y Hod, y ojo, lo primero, ustedes se acuerdan, creo que no es otras clases, si no vean las clases de Tijale, Jochmata, Kabbalah, introducción a la sabiduría de la Kabbalah, en el cual la luz, antes de poder entrar la luz fuerte, tiene que entrar lo que se llama la luz de Hasadim. Hay dos tipos de luz. Eso lo hablamos en otras clases, pero lo digo rapidito. Hay dos tipos de luces. Está la luz de Hasadim y la luz de Jochma. La luz de Jochma es la luz de esencia, pero la luz de Jochma no puede entrar si no hay algo que la revista antes. Y ese revestimiento se llama el Or de Hasadim. Ahora, el Or de Hasadim sí puede estar sin Or de Jochma, pero el Or de Jochma no puede estar sin el Or de Hasadim. Ahora, no piensen que uno es un recipiente, sino que los dos son luz, nada más que uno es un revestimiento al otro. ¿Ok? Entonces, el Or de Hasadim tiene que venir antes para que pueda entrar el Or de Jochma. Entonces, en Netzach y Hod, lo que es, son los masculinos, son los que van a dar el Or de Hasadim para que pueda entrar la luz de Jochma. Di lo yaziru velo narin, porque si no iluminarían, si no darían esos luz de Hasadim que tienen ellos, lo yachlin le aina u le istakla behu opinión, bejol malistadich. O sea, no va a poder, no van a tener la fuerza, el ojo, o sea, las aberturas, ¿no? Para poder mirar y dar toda esa luz y recibir la Malhut, todo lo que se precisa. Eh, ¿Ok? Y no podrían entregarla y no podrían seguir dándola a ninguno. Y por eso les dice a Maskilim y así, lo primero van a iluminar. No es como quien ilumina el camino, después los llevan a comer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el Zohar, que significa que ilumina. Y continúa, que Zohar Rakia. Van a iluminar como, que Zohar Rakia, como la luz del firmamento. ¿Qué significa? Au de Kaima al Gabei inu Maskilim. ¿Quiénes son? O sea, es el Tiferet. El Tiferet, perdón, va a iluminar como la luz del firmamento que viene y está sobre los masquilim. Entonces, dijimos que los masquilim son los Netzach y Hod. Entonces, ¿quién está por encima? Está Tiferet, que es lo que se llama el Rakia, que está por encima de ellos. De Ahora, de ahí sube la luz. Perdón, de ahí va a bajar la luz. ¿Ok? Ahora, Tiferet también lo va a elevar hacia arriba. ¿No? ¿Y cómo es? Cuando Tiferet genera que baje la luz de arriba, a eso se llama Dat. O sea que ustedes saben, ¿no? Esto al margen, lo digo entre paréntesis, ¿no? Tenemos 10 sefirot y a veces se cuentan 11. Pero no, dice el Sefer que son 10 y no 11. ¿Ok? ¿Y quiénes son las sefirot? Tenemos Keter, Jochma, Binah, Gesed, Kuvrat, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Ah, pero yo escuché en Moshe también que aparece el Dat. ¿Qué es el Dat? No, el Dat es cuando Tiferet genera que Jochma y Binah se unan, eso se llama el Dat. Y eso es el aparecer del Dat. ¿Ok? Pero cuando no genera, no aparece. Ahora, ese generar es como decir, bueno, yo tengo dos piernas, sí, pero yo puedo caminar. Claro, pero el caminar es una consecuencia del hecho de tener dos piernas. Entonces, uno tiene dos piernas, uno da un paso, el otro paso, hasta puede correr, ¿no? Un paso, otro paso, y eso se genera un caminar, que son tres cosas. O sea, en esencia sí tengo tres cosas. ¿Qué significa? Porque caminar también es algo nuevo, es un movimiento. Sí, pero no es algo en sí mismo. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, acá lo mismo. Eso con respecto a la sefirá de Dat, para no entrar en confusiones.
De cualquier manera, nosotros recibimos la luz de Jochma y Binah. Y la luz de Jochma y Binah es lo que nos dijo antes, Bereshit Bara, en el comienzo, ¿no? El principio de todo. ¿De dónde viene esa luz? De Ari Hampen, dijimos. De los partzufim, de los lugares más elevados. Tiene que bajar. Y toda esa luz tiene que pasar y llegar al plano más inferior. ¿Cuál es el plano más inferior? Es la Malhut. Ah, pero ¿cómo va a llegar? Va a llegar por intermedio de los 6 días de la creación. ¿Y eso quién es? Es Tiferet, pero no me adelanto. Solo les hago unos spoilers, ¿no? Que ya conocen, ¿no? El cuento final, pero de cualquier manera, volvamos al Zohar, es así. ¿Cómo van a iluminar? Van a iluminar con Al-Gabei no Maskirin Dechtiv, como está escrito, Udmut al-Roshei Achaya Rakia. Esto está escrito en el Sefer de Yehezkel, que en Akerach Anorah. Udmut Roshei Achaya, o sea, las apariencias, ¿no? Las imágenes que había de las cabezas, ¿no? De los animales que había. Hayá, el animal, es la Malhut. Y Netzach y Hod vendría a ser la cabeza de ellos. Beatmut y la imagen, lo que aparecía, que estaba por encima de ellos, es el Raquía, es los cielos. ¿Y quién es? Es Tiferet. Nosotros tenemos que entender siempre que nos está hablando de un código. Ese código está inscrito en todas las enseñanzas. Ahora, lo que tenemos que intentar ver siempre es cómo nosotros lo vamos descifrando. Ahora, el secreto es entender es que la luz viene de arriba, viene de Jochma y Binah. Tiene que pasar por Tiferet y hace todo su proceso. Y el que le va a dar la luz es Netzach y Hod, se la va a dar a la Malhut. Ahora, cuando nosotros sabemos eso, tenemos que encontrar cómo está escrito y cómo se va a ir manifestando. Eso es lo que nos está enseñando el Zohar. Y nos dice, lo puedes ver del libro de Yehezkel, ahí aparece. Y de ahí eso lo trajo para enseñarnos que Zohar Rakia, de Kaima al Gabei no más que lo que nos dijo anteriormente, que el Zohar Rakia, que la iluminación del firmamento es lo que se mantiene y es lo que está por encima de los masquilim. ¿A qué se refiere? A Tiferet, que de Tiferet va a bajar la luz hasta Netzach y Hod, y es el que se lo va a dar a la Malhut de Chtiv, como está escrito. Nos trajo el pasuk de Yehezkel. Zohar de una irle oraita, el Zohar, esta luz, ¿no? Este resplandor, es también a su vez es la conexión con el Yesod de Ima, que se junta con el Tiferet de Zerampin y ilumina en la Torah, que es el Tiferet de Zerampin. O sea, hay una unión que siempre. ¿Cómo es que baja la luz? La luz Abba Beima, Jochma y Binah se juntan. Pero, ¿de dónde sale la luz? Sale la luz por intermedio de Binah. De Binah sale luz hacia abajo. ¿Y de dónde sale de Binah? Sale por las 13 sefirot inferiores. Netzach, Hod y Yesod. Y es de ella que se lo da a Tiferet. Y Tiferet se lo da a la Malhut. Y dice, ¿dónde se conecta la Binah? La Binah se conecta en la Torah. Que es el Yesod de la Torah? Es el Yesod de Binah, que aparece es el Yesod de Ima, que termina en Tiferet, y es la que ilumina en la Torah. Zohar de Nahir de Inun Rashei de Ahai Hayá, y también esta iluminación que es el Yesod de Ima, que está iluminando a lo que son las cabezas, ¿no? El comienzo, digamos, de los animales sagrados, ¿no? De la carroza celestial, que son Netzach y Hod de Zerampin, que están por encima y iluminan por encima de la cabeza de la Malhut, que es Hayá. Ve'inu Rashei, Inu Maskilin, y estos son Netzach y Hod, que se llaman Rashei, que se llaman los sabios o las cabezas, ¿no? Hem Amaskilim, son los sabios, los iluminados. ¿Por qué? De Naharin Tadir Umistaklim Laurakia. Porque vienen, iluminan siempre y miran a ese raquía, a ese firmamento, que ¿quién es? Que es Tiferet de Zerampin. Lehaune Irun Nafik Mitaman. A esa luz que sale del Yesod de Ima y va y llega hacia ellos. Vedayu Neiru de Oraita de Nahir Tadir Velo Pasik. Y ese luz baja por el Yesod de Ima y ilumina Tiferet, que es la luz de la Torah, que va a iluminar por siempre
sin ninguna interrupción. Eso nos dice el Zohar. De ahí que nos hizo también lo anterior, en la parte anterior que nos explicó, que tenemos que hacer mucho hincapié en cómo pronunciamos las letras, en cómo hablamos, en cómo decimos, cuál es el canto que tenemos que decir. Y alguien me preguntó antes de la clase, ¿qué pasa? Porque esto lo hablamos en la clase pasada, ¿qué pasa con los que no podemos rezar en hebreo o algo? Hay dos cosas. Dice, el Kadosh Baruj Hu no tiene el lenguaje, o sea, no es que no sabe los lenguajes, ¿no? El creador no sabe los, no, bueno, entonces no me entiende. No, o sea, no hay una cuestión de saber o no saber en él. No pasa por ese lado. Hay lo que se llama una vibración. Pero cuando uno pone su corazón, su deseo, su voluntad, las palabras que le diga, no importa en qué lenguaje las diga, también van a llegar y van a romper los cielos, y van a abrir las puertas del cielo y van a bajar la luz también. Hay otro trabajo, que ese sí se hace por intermedio del hebreo, y no hay vuelta, ¿no? Es lo que se abre. Leer la Torá, se precisa hablarla en hebreo. Ahora, las palabras también generan una vibración, una entonación, y eso genera otras cosas también. Pero no quiere decir que si uno venga y pida, no pueda pedir en su lenguaje, puede pedir en chino, en japonés, en el lenguaje que quiera. O sea, todo va a ser escuchado, no hay por qué no. O sea, no, el Google Translate no lo tiene, entonces no es recibido arriba. No, no. Si hasta el Google sabe todos los lenguajes, el creador no los va a saber. Entonces, se puede rezar en todos los idiomas, se puede pedir en todos los idiomas, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer siempre es venir desde el lugar del corazón, ¿no? Dice que no hay nada más, ¿no? Dice que, que todas las puertas están selladas, menos las puertas de la dimán, ¿no? De las lágrimas. Uno viene con lágrimas, todo va a estar abierto. No hay forma, o sea, es la llave que abre todo. Entonces, no hay lenguaje, no hay problema. De cualquier manera, cuando hablamos del hebreo, estamos hablando de otro tipo de resonancia, de otro tipo de magnetismo, de otro tipo de resonancia, ¿no? De otro tipo de vibración que generamos. Pero eso es otra cosa. Y Bezat Hashem, también todos van a saber hebreo y el mundo se va a llenar de luz, así como dice el profeta. Eh, Nos vamos la clase que viene, continuamos y va a empezar con el Tov Babou y Hoshech y todo lo que había después. Eh, y nos preguntan si eso es elevar el man. Sí, pero hay que entender un poco también de eso. Así que si sabes, sabes. Y la respuesta es que sí. No quiero marear a los demás por ahora, pero sí. Eh, Bien, así que los dejo por hoy. Que tengan una muy buena semana y Besat Hashem, nos estamos viendo en otras clases.